explicación de hoy. Entonces, yo les voy a hablar de cómo es la conservación de las frutas y las verduras. ¿Qué voy a ver yo en ese video? Entonces, lo que yo voy a mirar es que usted identifique las prácticas de higiene y sepa cómo es manipular los alimentos según la normatividad vigente. Que usted sepa qué son frutas y la diferencia de las verduras. Y que usted aplique los métodos de conservación de los alimentos. Eso es lo que yo necesito ver que usted aprenda. Pero para que usted aprenda eso, entonces yo le voy a dar a usted este taller. Entonces, aquí les digo, los alimentos vegetales, cuando hablamos de alimentos vegetales estamos hablando de las plantas, se clasifican de acuerdo a la apariencia, a lo que yo veo, a lo que mis ojos pueden ver, a la morfología, o sea, la forma que tienen, de igual que por el grupo que ven y las características organolépticas. ¿Cuáles son las características organolépticas? Las que ven los órganos de los sentidos, el olor, el sabor, la textura y las características nutricionales. ¿Qué vitaminas, qué proteínas pueden aportar? De acuerdo a esto, yo puedo clasificar los alimentos en dos grandes grupos, el grupo de las frutas y el grupo de las verduras, que a pesar de que se parezcan algunas, tienen características diferentes. Por ejemplo, vamos a hablar de las frutas. Las frutas están compuestas por agua. El porcentaje de agua que tiene una fruta es del 80 al 95%, o sea, casi que en su totalidad están formadas es por agua. Aunque el valor del agua puede variar por la respiración, porque la fruta respira, y la transpiración, o sea, la cantidad de agua que ella también expulsa. El agua en las frutas se encuentra de manera ligada cuando está dentro de las células, mientras la no ligada se encuentra entre las células. O sea, acuérdense que cuando nosotros hablamos de seres vivos tenemos que hablar de células. Por ende, las frutas son seres vivos. Y si son seres vivos, están formadas por muchas células. Entonces, ¿dónde está el agua en una fruta? Dentro de las células que la componen. Ahí está el agua. Pero las frutas también están formadas por carbohidratos. Carbohidratos como los azúcares, como la celulosa, la hemicelulosa y las sustancias pépticas, o sea que algunas frutas también tienen proteínas. Cuando una fruta está verde, tiene gran cantidad de almidón. Y cuando ya está madurado, ese almidón ya es azúcar. Entonces, cuando la fruta está madura, está llena de azúcar. Cuando la fruta está verde, está llena de almidón. Por ejemplo, si el mango es refrigerado verde y esta condición se da por mucho tiempo, la hidrólisis del almidón se retarda y el mango no madura. Entonces les estoy diciendo que cuando las frutas están verdes están llenas de almidón. Y si yo lo llevo a la nevera, la fruta no va a madurar porque el almidón se conserva y no se va a transformar en azúcar, ¿sí? La pectina es una proteína que tienen las frutas y es la encargada de madurar la fruta. Y cuando la fruta madura, ella se ablanda porque está formada de azúcar. Y el azúcar, las moléculas del azúcar son más blanditas que las moléculas del almidón. Las frutas también tienen proteínas, tienen vitaminas y tienen minerales. Entonces, la mayoría de las plantas tienen una pequeña cantidad de proteínas, las cuales son suficientes para sus procesos. Las frutas contienen tan solo 1 gramo de proteínas, lo cual es insuficiente como aporte nutricional para el ser humano. O sea, si usted va a consumir una fruta, usted no la va a consumir porque le da proteínas, porque las frutas no dan proteínas. Acuérdense que nosotros hemos visto que los alimentos se dividen en alimentos reguladores, energéticos y en alimentos constructores o formadores. ¿En cuál de los tres
grupos están las frutas. ¿Es constructor, es regulador Energético. o es energético? ¿Es qué? Energético. Energético. Profe. Energético. Energético, profe. No sé, porque dentro de los energéticos son los dulces, los que me dan energía. Las frutas y verduras, ¿en dónde están? Regulador. Ajá, son reguladores. Y habíamos hablado que un aporte nutricional para un alimento balanceado debe tener proteína porque es constructor, debe tener fruta porque es regulador y debe tener almidones o deben tener energéticos. Pero los reguladores son las frutas y las verduras. Las frutas no tienen grasas, a diferencia del aguacate y las aceitunas, que son las únicas frutas que me deben dar un gran aporte en grasas. La vitamina A está presente en la mayor cantidad de frutas amarillas. La vitamina A es muy importante para la visión. Por favor, apaguen los micrófonos. La vitamina A, ella es muy importante para la visión nocturna y está presente en todas las frutas amarillas como el melón y el durazno, mientras que la vitamina C se encuentra en los cítricos como naranja, mandarina o limón. Los pigmentos como la clorofila, que es la encargada de dar el color verde a las hojas, acuérdese que la clorofila me ayuda al proceso de la fotosíntesis. Y la fotosíntesis es el proceso que ayuda a formar los azúcares o la comida o la savia elaborada. Pocas frutas tienen cantidades de clorofila, porque la clorofila, ¿en qué parte de la planta la voy a encontrar? ¿Dónde se realiza la fotosíntesis en la planta? ¿En las hojas? En el tallo. No, en las hojas, porque las hojas son las que hacen la fotosíntesis. Entonces, pocas frutas tienen cantidades importantes de clorofila, a excepción de las grosellas silvestres, el aguacate o las hojas de las verduras como la espinaca. ¿Por qué? Porque es la hoja. Ella sí tiene gran cantidad de clorofila, la acelga. ¿Sí ven? Por eso vemos la espinaca, que es una hoja de color verde y me va a aportar gran cantidad de clorofila a mi cuerpo. El aroma. Acuérdense que anteriormente les hablé de las características organolépticas, la de los órganos de los sentidos. El aroma es una característica organoléptica, porque el aroma lo percibimos ¿con cuál órgano de los sentidos? La nariz. Ok, con el olfato, con la nariz. El olor en las frutas se da por sustancias volátiles que están presentes en ellas, como sustancias químicas como ésteres, aldehídos, alcoholes, cetonas y terpenos. Esas sustancias están inmersas en la fruta y son las que permiten que la fruta desprenda aroma. En la actualidad se han desarrollado técnicas para identificar estas sustancias que producen determinados aromas y de ahí se sacan muchas fragancias para las colonias. Se sacan de las frutas, de las verduras, de las plantas. Se sacan los aromas por medio de procesos químicos como la cromatografía. Proteínas, vitaminas y minerales. La mayoría de las plantas tienen pequeña cantidad de proteínas, las cuales son insuficientes en estos procesos. Cuando yo consumo frutas y verduras, ellas lo que me van a aportar 90% de agua y 10% de almidón. Luego vemos las verduras. Entonces, ¿qué son las verduras?
Las verduras están constituidas por las partes de las plantas. Entonces, los frutos de las plantas son las frutas. Las verduras son las raíces, los tallos, las hojas, hierbas, flores, frutas y semillas. Las verduras se clasifican en, por ejemplo, si son de las raíces, sale la zanahoria, la remolacha y los nabos. De los bulbos salen las cebollas, los ajos y los puerros. De los tallos y las hojas salen las acelgas, la lechuga, la espinaca y los espárragos. De las flores sale la alcachofa y el coliflor. De las frutas sale el tomate, el pepino, la berenjena, la calabaza, pero estos son verduras, no son frutas. Carbohidrato y por fibra. Mire, y por vitaminas y minerales. Las verduras son muy importantes porque aportan ácido fólico. El ácido fólico es importante en la mujer embarazada porque es la que permite que el niño se desarrolle fácilmente, que se produzcan muchas células, que las células se puedan hacer mitosis y puedan formarse en órganos. Por eso la mujer cuando está embarazada va al médico y el médico le da ácido fólico para ayudarse a que el niño se desarrolle perfectamente, ¿sí? Pero cuando nosotros no estamos embarazados también debemos consumir ácido fólico porque las células se están regenerando continuamente. Ellas mueren y vuelven a nacer, mueren y vuelven a nacer. Las verduras también tienen gran cantidad de vitaminas A y beta-caroteno, que son precursores de la vitamina A. Tienen vitamina C, tienen ácido ascórbico y vitamina E. Pero lo más importante de las verduras es que ellos son antioxidantes. Ellos evitan que la peroxidación lipídica, mire, lo que pasa es que en las células los lípidos o grasas se oxidan. Cuando esa oxidación se da muy rápidamente, a la persona le da cáncer. ¿Qué hacen las verduras? Evitan que los lípidos se oxiden para que la persona no le dé cáncer. Entonces son muy importantes porque en los tejidos con alta presencia de oxígeno, lo que hace la verdura es tomar el oxígeno y empezarlo a degradar para que él no se vaya para otro lado. Existen dos tipos de verduras, las solubles, las que yo puedo diluir en agua, y las insolubles, las que no se pueden diluir en agua. Las insolubles son, por ejemplo, los cereales, y las solubles están en las frutas y las verduras. El cuerpo humano necesita 30 a 35 gramos diarios de verduras y frutas, lo que equivalen a 5 porciones diarias de frutas y verduras. De acuerdo a este concepto, es importante conservar las verduras y las frutas, conservarlas en la casa, saber cómo comprarlas, saber cómo manipularlas. Desde la antigüedad, el hombre siempre ha conservado las frutas y las verduras. ¿Se acuerdan que nos leímos un libro que se llamaba, alguien me puede decir cómo se llamaba el libro que nos estábamos leyendo? El de los Homos, ¿alguien se acuerda? Homo sapiens. De los Homo sapiens, Ah, el origen de animales No, a Dios. Okay, gracias, Daniel. Se llamaba De animales a dioses. En el libro de Animales a dioses vimos que las primeras personas eran, ¿cómo eran? Los primeros homos. ¿Saben cómo eran? Un chimpancé. No, eran nómadas. Ah. ¿Cierto? Entonces ellos eran nómadas. Luego pasaron a ser sedentarios. En el momento que fueron sedentarios, entonces dice en este periodo que era nómada.
era ser Homo sapiens nómada? Vivían, o sea, no se quedaban en solo lugar. Ok, iban de un lugar al otro. Y ok. Entonces, cuando ellos se vuelven sedentarios, se vuelve la necesidad de conservar. Ellos empezaban y conseguían alimento, pero necesitaban, mataban, por ejemplo, un animal, pero usted sabe que si usted tiene carne y no la conserva, se daña. Entonces él comprendió la necesidad de conservar los alimentos en épocas donde son escasos. Entonces ellos empiezan, de ahí comienza el origen de la conservación. Empiezan a mirar cuáles son los métodos de las conservaciones. Entonces, conservar un alimento es protegerlo de factores físicos como protegerlo de la luz y del calor, de químicos como el agua y el oxígeno, y de biológicos como de bacterias, hongos y levaduras. Yo tengo un alimento en mi casa, debo protegerlo. ¿Cómo lo protegemos en la casa? Si ustedes tienen el alimento, la carne, ¿alguien me puede decir cómo protege la carne para que no se le peguen las moscas, para que no se dañe? En la nevera. Refrigerado con sal. O con sal, en algunos lugares con sal. Ajá, perfecto. En la nevera. En otros lugares con sal. Se le da la salación. Entonces, ese es el primer método que les quiero explicar. La conservación por frío, que consiste en llevar el alimento a un proceso de congelación. No es llevarlo a la parte de abajo, sino llevarlo al congelador. ¿Por qué al congelador? Porque la temperatura de 2 a 10 grados centígrados. Entonces, allí inmediatamente lo que se consigue es que los microbios y las enzimas queden quietas, se reducen, no se matan, se reducen. En el momento que yo los saque del congelador, si tiene bacterias, se reactivan, ellas se duermen, ¿sí? Entonces, el método de congelación es a largo plazo. Yo puedo tomar frutas, verduras, meterlas a la nevera por mucho tiempo y ellas se van a conservar siempre y cuando yo esté midiendo la temperatura y la tenga a la temperatura de 2 a 10 grados, ¿sí? Entonces, rápidamente el agua del alimento en hielo a una temperatura de 18 grados. Muchos alimentos bajo este método pueden durar largos periodos. En el caso de verduras y frutas, pueden durar de 3 a 12 meses sin que su calidad desmejore. Dice, aplicación de la refrigeración. ¿Cómo se debe refrigerar las verduras? Para conservar las frutas y verduras en el sitio donde se van a comercializar, o no solo comercializar, en su casa, es necesario que tenga presente lo siguiente. Primero, es importante que seleccione las frutas en un lugar de exhibición de acuerdo con su estado de madurez, porque las frutas maduras pueden madurar las frutas verdes. Entonces yo nunca mezclo maduras con verdes, porque acuérdense que la fruta verde está llena de almidón. La fruta madura está llena de azúcar y es más blandita. Entonces debo siempre separarlas. Las frutas que se introducen en bolsas deben tener agujeros o un papel para que absorba la humedad, ya que si esta se deja puede dañar rápidamente las frutas y las verduras. O sea, si yo pongo las frutas en una bolsa y no le abro huecos, la humedad que tenga adentro la bolsa pudre la fruta. Entonces se me daña y no me va a tener el efecto de durar lo que yo quiero que dure. Entonces debo guardarlas en bolsas, pero a la bolsa le debo hacer agujeros. Las frutas y las verduras que se refrigeran deben tener un lugar especial dentro de la nevera. Este espacio debe tener una temperatura de 5 a 7. Algunas frutas y verduras es mejor no someterlas a frío porque pueden perder sus características. Por ejemplo, la calabaza, el pepino, el pimentón y el tomate no se refrigeran. El banano, la piña, el limón, la mandarina y el mango tampoco se deben refrigerar.
Las temperaturas bajas pueden ocasionar cambios irreversibles en estos frutos. Por ejemplo, en el banano, cuando yo lo refrigero, con el tiempo se vuelve negro. Entonces sí puede estar muy lindo, pero usted va a ver una fruta negra y inmediatamente los ojos, que es una característica organoléptica, no le va a apetecer a usted comérsela. Dice, las temperaturas bajas pueden ocasionar daños irreversibles en los frutos, como detener el proceso de maduración, donde en algunos casos la fruta se cristaliza. Esto se conoce comúnmente como pasmar. Entonces decimos, ay, se pasmó la fruta. ¿Sí? Se pasmó la fruta. Desde ahí en adelante el proceso es irreversible. Las verduras que se van a congelar se debe dar un trato especial dependiendo de la especie, porque es importantísimo mirar de qué están compuestas. A la hora de congelar las frutas, se deben tener en cuenta el lugar especial dentro de la nevera, conservarse a la temperatura de 5 a 7 grados. Los empaques que se van a utilizar para almacenar bajo congelación deben ser transparentes y deben tener cierre hermético. Debe ser de plástico resistentes, pero flexibles. Entonces, de esa manera se realiza el primer proceso que se llama congelamiento. Si usted va a hacer un congelamiento, pero en el video me muestra que está en la parte inferior, todo el video queda mal. El escaldado. El escaldado es una operación que consiste en introducir la fruta o verdura durante un tiempo determinado en agua hirviendo, con el fin de desactivar las enzimas e inhibir la proliferación de microorganismos. En el escaldado yo mato las bacterias. Les dije que en el congelamiento no, se duermen. En el escaldado se matan las bacterias. Esta técnica es muy buena porque acentúa el color y el sabor de las frutas y las verduras. Las verduras que son de cáscara dura requieren más tiempo de escaldado, como es el caso de la remolacha. Es aconsejable sumergir las verduras después del escaldado en agua bien fría y luego se deben secar antes de ser empacadas en bolsas herméticas. Por lo general, cuando yo voy a hacer congelación, siempre debo hacer primero escaldado.